Con campo de la actividad física tenemos, ya vimos todo, dentro de los componentes de la motricidad vimos lo que eran las capacidades psicomotrices, que eran 3, ahora vamos por último a las capacidades sociomotrices. Las capacidades sociomotrices, como la misma palabra lo dice, socio ya viene de sociedad, motrices de cuerpo, ya es cuando la persona interactúa con los demás. Por eso es importante lo que dice acá, interactúa, comunicación y dimensión proyectiva, ¿sí? Porque esto es muy importante para las capacidades sociomotrices, interactuar y comunicación por parte del sujeto, y que lo van a preparar en una dimensión proyectiva, que era comunicarse con el medio social. Entonces estos 3 términos son importantes en las capacidades sociomotrices. Toma la consideración de Parlevas, que dice que toda situación motriz, acuérdense que está siempre esto relacionado con lo que es motrizmente nuestro cuerpo, la interacción, dice que exige al hombre a que no solamente se mueva, sino que decida, digamos, en función de la significación suya, y que lea el contexto, el interactuar con los demás y resolver problemas de forma continua y permanente durante alguna situación motriz, ¿sí? Entonces, bueno, primero te dice el cuadernillo la comunicación e interacción, uno de los puntos importantes dentro de las capacidades sociomotrices. En la manifestación de la motricidad te dice que se establece la base de la comunicación, el intercambio con los demás, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el sujeto es un ser comunicante permanente, ¿sí? O sea, se necesita comunicar, ¿sí? A través de decodificar una información, a través de gestos, de señales, de posiciones, de posturas de referencia, de espacios ocupados por sus compañeros. Hay una comunicación que va a tener que tener en esta situación motriz, en esta interacción con sus compañeros y con sus adversarios, ¿sí? Va a tener que leer las estrategias móviles de las personas, de sus compañeros, de los adversarios, y de todo generar acciones, ¿sí? Para resolver una situación de incertidumbre que va a surgir en esta situación motriz que se va a presentar, ¿sí? ¿Qué te habla? Que la interacción, dice, en una parte tenemos esta comunicación, después en esta interacción vamos a tener 3 tipos, se va a dar con el medio, con el entorno físico, con los compañeros y con el adversario, ¿sí? Por eso es muy importante la comunicación y la interacción dentro de estas capacidades sociomotrices. Por último tenemos lo que es proyección y creación. Acá también les he dado, después de esto van a tener 2 videitos para que lo lean y entiendan un poco más, porque vamos a tener estos 2 procesos importantes de divergencia y convergencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dentro de esta dimensión proyectiva, de esta comunicación, de esta interacción, vamos a tener un proceso también intelectual de crear, de producir, de ideas, ¿sí? De generar ideas nuevas y válidas, ¿sí? Acuérdense que son capacidades sociomotrices, que es interactuar con los demás, no estamos solos en este momento. Entonces acá tenemos 2 clases de pensamiento que nosotros generamos a la hora de encontrar la solución a algún problema que se nos presente, ¿sí? Entonces, por una parte tenemos a la divergencia. Los 2 son procesos de pensamiento. La divergencia, ¿qué pasa? Es un proceso de pensamiento que va a poner en marcha una búsqueda de solución, varias, ¿sí? No es una sola solución, sino que va a buscar varias ideas y las va a juntar, va a hacer todo lo que es tanteo, ensayo y error, va a aportar novedades, originalidades, ¿sí? Pero va a usar más de una solución. Esa es la divergencia, es juntar a la hora de producir alguna idea nueva varias, ¿sí? Entonces va a tomar varias soluciones, varias posibles soluciones, ¿sí? Van a tener un bolsón lleno de, no sé, de materiales, y les van a dar alguna tarea que hacer. Entonces, ¿nosotros qué vamos a agarrar? Vamos a analizar todos los elementos que tenemos y vamos a pensar cuántos ejercicios podemos realizar con todos esos elementos que nos han dado, ¿sí? Entonces la divergencia se va a focalizar en buscar varias soluciones, varios posibles ejercicios con todos los elementos que tengamos. Por eso acá lo importante, tiene 3 factores, que es fluidez, flexibilidad, originalidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener una cantidad de respuestas, vamos a tener varias ideas emitidas y vamos a crear respuestas dentro de todo novedosas,
¿sí? Entonces va a impulsar a pensar de forma creativa y diferente todo este conjunto de ideas que se nos va a pensar en la cabeza. Luego vamos a tener la convergencia, que la convergencia ya es el proceso de pensamiento que va a analizar y va a controlar, digamos, una sola respuesta, ¿sí? La va a llevar al acto, va a elegir de todas estas ideas que habíamos juntado al principio, va directamente a realizar una única acción, ¿sí? Va a consensuar, va a pensar, va a decir cuál es la mejor y esa va a actuar. Entonces, estos dos procesos de pensamiento están en un mismo proceso, para entenderlo. No están separados, sino que uno es cuando la divergencia es cuando junta una cantidad de pensamiento, de ideas, analiza, busca qué solución dar. Y la convergencia es el actuar directamente, ¿sí? Va a dar una fuerte y única respuesta, un único resultado. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan ese bolsón de elementos, yo agarro, no sé, vi una pelota, una soga, hago un solo ejercicio, yo ya directamente actué convergentemente, por decirlo, ¿sí? Porque no pensé, no busqué otras ideas, sino que actué. Di una respuesta consensuada, única, en una sola dirección. Ahora, si yo me puse a analizar, si busqué en el bolsón cuántos elementos había, cuántas actividades, busqué contra mis compañeros, interactué, comunicación, ya va a haber primero un proceso fuertemente de divergencia que me va a llevar, por supuesto, a una convergencia, a una respuesta única, pero interactué, ¿sí? Entonces va a haber un proceso de divergencia cuando yo busco varias soluciones. Eso es lo que necesito que ustedes entiendan. Por ahí, si quieren seguir buscando, yo realmente divergencia y convergencia hay un montón para analizar y pensar y entenderlo. Yo les dejo dos videitos, uno es bastante largo, pero más o menos para que entiendan y puedan entender este tema, ¿sí? Acuérdense que en el cuadernillo y después en los exámenes todo esto va a ir con ejemplos, ¿sí? Porque también puede ser muy teórica la pregunta, como también se los pueden dar a través de un ejemplo. Entonces tienen que entender, llevarlo siempre a la práctica, que es lo importante. Y hasta acá terminaríamos con lo que son las capacidades sociomotrices. Es muy cortito, pero bueno, es importante porque son las capacidades sociomotrices que nosotros necesitamos en educación física, en cualquier práctica, actividad física, ejercicio físico, deporte, etc.